A ver, cuando pensamos en la historia de Roma, lo primero que nos viene a la cabeza son sus conquistas, ¿verdad? Ese poder militar que fue capaz de doblegar a todo el Mediterráneo. Pero, ¿y si su mayor éxito, su mayor triunfo, llevara dentro la semilla de su propia destrucción? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo la expansión imparable de la República Romana la llevó, de una forma casi inevitable, a su propio colapso. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esta pregunta, que es la clave de todo. ¿Cómo es posible que algo tan bueno, tanto éxito, se convierta en tu propia ruina? Para entenderlo, primero tenemos que hacernos una idea de lo increíblemente bestia que fue esa expansión. Pues sí, todo arranca aquí, con una expansión que no tenía precedentes. Roma pasó de ser, una ciudad-estado más o menos importante, a ser la dueña y señora de todo el Mediterráneo. Un proceso que fue rapidísimo y sobre todo brutal. Fijaos un poco en el ritmo de esta conquista, porque es una auténtica locura. En poco más de 200 años es que Roma no paró. Primero sometió a sus vecinos más correosos en Italia, los samnitas. Luego se hizo con las ciudades griegas del sur, que eran riquísimas. Y claro, a partir de ahí su mirada se fue al resto del Mediterráneo. Derrotó a Cartago y empezó a absorber los reinos helenísticos uno tras otro. Fue un avance sin piedad, implacable. ¿Y de todos los enemigos que tuvo Roma? Cuidado, porque ninguno fue como Cartago. Las guerras púnicas fueron una lucha a vida o muerte. En la Segunda Guerra, el genio de Aníbal, cruzando los Alpes con elefantes, estuvo a punto de acabar con Roma para siempre. Pero Roma no solo aguantó, sino que devolvió el golpe con más fuerza. Y el final ya lo conocemos. Cartago fue borrada del mapa y sus habitantes vendidos como esclavos. Una victoria total, sí, pero también absoluta y aterradora. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue posible todo esto? Bueno, pues la respuesta está en su increíble maquinaria de guerra, las legiones romanas. Vamos a ver qué las hacía tan formidables. 6.000. Quedaos con esta cifra, 6.000 hombres. Ese era, más o menos, el tamaño de una sola legión. Para la época era una fuerza de combate masiva, estandarizada y, sobre todo, increíblemente disciplinada. Y de esos 6.000 hombres, el corazón, el núcleo duro, era su infantería pesada. Los legionarios, soldados de a pie que formaban ese muro de escudos y espadas que, batalla tras batalla, fue conquistando el mundo conocido. Pero ¿quiénes eran estos tíos? Pues para empezar, servían prácticamente toda su vida. Al principio, luchar era cosa de patricios, de la élite. Pero claro, las guerras eran cada vez más largas y constantes, así que tuvieron que abrir las filas a los plebeyos que tuvieran tierras. Y así nació una figura clave en toda esta historia, el soldado campesino. El pequeño agricultor que dejaba su campo para ir a la guerra. Vale, victorias, poder, un dominio absoluto. La historia parece perfecta. Pero aquí es donde todo da un giro. ¿Cuál fue el verdadero precio de todo esto? Porque el precio no solo se pagó con sangre en el campo de batalla, ni mucho menos. La victoria trajo a Roma unos cambios sociales y culturales tan profundos que la transformaron por completo. Y todo empezó con el contacto con el mundo griego. Es que este proceso de helenización fue fascinante. Fijaos cómo pasó. Primero, con las conquistas, llegó el botín de guerra, arte, joyas, muebles de lujo. Después llegaron los prisioneros cultos, intelectuales griegos esclavizados que, paradójicamente, se convirtieron en los profesores de los hijos de la élite romana. Y claro, a partir de ahí se desató una imitación masiva de todo lo griego. El arte, la literatura, hasta sus dioses acabaron fusionándose con los romanos. Claro que con la cultura griega no solo llegaron filósofos y arte, también llegaron otros valores. Empezó a extenderse un gusto por el lujo, por el ocio y, sobre todo, un deseo de ganar dinero, un afán de lucro, que era algo nuevo. La vieja austeridad de la República, esa imagen del romano serio y trabajador, empezó a desaparecer entre las élites, que de repente tenían el mundo entero para enriquecerse. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión, porque toda esa nueva riqueza no se repartió por igual, ni mucho menos. La expansión creó una brecha social gigantesca, una fractura que separó de forma radical a los que ganaron con las conquistas y a los que lo perdieron todo. Mirad, esta tabla es que no puede ser más clara. Arriba del todo, el orden senatorial y el ecuestre se forraron, literalmente. Los senadores acumulaban fincas enormes, latifundios, que eran trabajadas por esclavos. Los séquites se quedaron con el comercio, los contratos del Estado, y abajo, en la base de todo, los soldados campesinos. Sí, los mismos que habían ganado las guerras. ¿Qué pasó con ellos? Acabaron arruinados y expulsados de sus tierras. A veces, para entender algo tan enorme como esta nueva economía basada en la esclavitud, solo hace falta un objeto. Esto que veis es la inscripción que estaba grabada en un collar de esclavo. Dice, échame mano, pues soy un esclavo fugitivo, y devuélveme a Aproniano,
porque he huido. Cientos de miles de personas, de seres humanos, fueron reducidas a esta condición. Se convirtieron en el motor anónimo que generaba la riqueza de unos pocos. Es que era un círculo vicioso perfecto, una trampa mortal. El soldado campesino se pasaba años fuera, en campaña. Su granja, claro, quedaba abandonada. Cuando por fin volvía, se encontraba con unas deudas y unos impuestos que no podía pagar. Única salida, venderle su tierra a un senador rico y marcharse a la ciudad, a Roma. Y aquí está la clave de todo. Este soldado, ahora sin nada, ya no era leal a la República, sino al general que le prometía un botín o, mejor aún, un trozo de tierra al retirarse. Y de ahí salieron los ejércitos privados de hombres como Mario, Sila o Julio César. Claro, con esta situación, con esta desigualdad tan brutal, la cosa no podía acabar bien. Toda esa tensión social que se había ido acumulando durante décadas, al final estalló. Y lo hizo en forma de una serie de conflictos violentísimos que hicieron temblar los cimientos de la República. La violencia brotó por todas partes, como una olla a presión. Hubo rebeliones de esclavos gigantescas como la de Espartaco. Hubo revueltas en las provincias, de pueblos aliados que exigían tener los mismos derechos. Pero lo peor, lo más terrible de todo, como se ve aquí, fue la lucha entre los propios ciudadanos, romanos matando a romanos, guerras civiles que destrozaron la República desde dentro. Y esto nos lleva a la conclusión política, al colapso del sistema. El gobierno de la República, que estaba pensado para gobernar una ciudad pequeña, sencillamente no servía para administrar un imperio inmenso. Las instituciones se quedaron pequeñas, se rompieron bajo la presión de su propio éxito, estaban agotadas. Y así cerramos, con una pregunta que, la verdad, sigue resonando hoy en día. ¿Puede un imperio conquistar el mundo sin acabar destruyéndose a sí mismo por dentro? La historia de la República Romana parece sugerir que el precio del imperio al final puede ser la propia alma de la nación que lo construye.